el día lunes estuvimos hablando con Mari Córdoba sobre este lesbicidio que pasó en Barracas de estas 3 mujeres que fueron asesinadas, porque hay que decirlo de esa manera. Por eso, para hablar un poquito más sobre el tema, tenemos invitada a Rocío Liebana. Ro, bienvenida a Cultura C, bienvenida al ECO. ¿Cómo va? Gracias por la invitación y por dar lugar a hablar de este tema, ¿no? Tema no feliz, no, obviamente, pero que creemos que hay que hablar, que la gente tiene que saber. ¿Querés, Mari, comentarnos un poquito qué fue lo que pasó para aquellos que no saben? Sí. Bienvenida, Rocío, gracias por venir. Lo comentábamos el lunes, aquí también en este espacio, el pasado 5 de mayo. Un hombre que se llama Fernando Barrientos, que vive en un hotel en el barrio Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, arrojó una bomba molotov, que es un explosivo de fabricación casera, en un cuarto, en una habitación donde estaban durmiendo 4 mujeres. 3 de ellas fallecieron: Pamela Cobas, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante. Sofía Riglos es la sobreviviente, que se está recuperando en el Hospital Pena de Buenos Aires, y está detenido con carátula de homicidio y lesiones graves. Pero todos los colectivos y los movimientos han salido, por supuesto, a protestar y hablar para poder caracterizar a este crimen aberrante como lo que es, que fue un lesbicidio y un claro crimen de odio, porque las asesinó y las atacó por ser lesbianas. Les molestaba eso, las había amenazado anteriormente. Los demás huéspedes residentes del hotel dieron su testimonio también para reconstruir esto. Y es ponerse a pensar en qué es lo que está pasando en este momento con los discursos de odio, ¿no? Cómo se han habilitado y que se traducen en su expresión máxima y más fuerte en puede ser femicidio o en este caso un lesbicidio. Así que le invitamos a Rocío Rola, conocida por todos, histórica de Casa Violeta y Mala Junta, para también pensar un poco con ella. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la forma correcta de denunciarlo, de tratarlo? Pues también mucha gente dice, no, es homicidio, no importa quién sea, eran personas, no importa, no. Bien, bueno, sí, la verdad que como este hecho aberrante nos lleva también a hacer de vuelta a otro ejercicio social, como nos pasó en su momento con los femicidios, un poco la línea que siempre trabajamos para poder pensar cualquier hecho de violencia, sea de violencia extrema o no, es, bueno, ¿cuál es el motor de esa violencia, no? Si el motor de esa violencia logramos recuperar, que tiene elementos que trabajan justamente sobre su género o sobre cierta particularidad de algún colectivo, y entonces ahí encontramos un elemento de odio que es el motor de ese hecho de violencia, bueno, eso nos da la pauta de que es otro hecho. Quiero decir, cualquier conflicto, en este caso podría haber sido por alguna cuestión que no tenga que ver estrictamente con la orientación sexual, sin embargo, el activismo claramente ha sospechado de esto, y en esto de volver sobre los vecinos y vecinas y reconstruir un poco el hecho, digo, se encontraron con que la persona atacante, el homicida, digamos, claramente había referido a esas personas insultos en torno a su orientación sexual como punto álgido de conflicto, ¿no? Entonces se recuperan las notas periodísticas el hecho de haberlas nombrado como engendros, bueno, tortas, gordas sucias. Entonces ahí se abre una oportunidad de poder pensar en qué contexto está pasando esto y por qué es que cada vez vemos que se habilitan más violencias basadas en torno a justamente a ciertos elementos sociales que no son cualquiera, ¿no? De los feminismos venimos diciendo hace mucho tiempo que hay que poder ver los conflictos y la violencia en una clave interseccional, que parece que es algo reacadémico, pero concretamente es poder pensar cómo a las personas nos atraviesan diferentes identidades o ubicaciones sociales que nos ponen en un lugar a veces subalterno y a veces no. Como que hay palabras que todavía siguen resonando, por suerte. Muchas veces se habla de privilegios, se habla de justamente falta de privilegios. Bueno, en realidad un poco lo que estamos diciendo es, para las personas en este mundo, por más que haya un gobierno que plantee que somos todos iguales y que todos podemos hacer lo mismo, y esta falsa idea de libertad, en realidad en el ejercicio concreto de nuestros derechos, no es lo mismo para una persona en su trayectoria transitar el mundo, si es una persona gorda que si no lo es, si es una persona lesbiana, gay, maricas, putos, bueno, todas las identidades que a veces no nombramos, pero que en realidad nos habitamos de diferentes formas. Y también nos expresamos socialmente de diferentes formas. Nosotros problematizamos muchísimo
desde el colectivo más organizado de la disidencia sexual, que nos damos nuestros lugares, debatimos, años de discusión sobre a qué nos exponemos. Y a mí me parece que este hecho en puntual nos deja varios elementos. Primero, si pensamos en el factor de la edad de estas personas, podemos pensar que no es lo mismo la trayectoria de mujeres que han sido lesbianas teniendo ya 50 años, el promedio de edad de estas mujeres es de 45 años, entre las cuatro, que son trayectorias muy distintas a quienes hoy deciden o quieren o se habitan desde el lesbianismo o cualquiera de las otras identidades de nuestra disidencia sexual. Entonces me parece que es importante poder pensar, digamos, qué mundo se les fue habilitando a estas personas y en qué contexto hoy de precariedad estamos viviendo, ¿no? Quienes acompañan esta lucha, quienes se acercan a este hotel a poder visibilizar este hecho y no dejarlo impune, que es algo propio de la organización social. Sabemos que cuando ha habido un hecho que realmente es repudiable, es la organización social la que hace que se visibilice. Que me motivó a mí a salir corriendo de un trabajo a otro, a venir acá y decir, che, esto hay que hablarlo, a que se visibilice y a que no quede impune, y acompañar ese proceso. Obviamente que eso lo que viene a poner un poco en debate es en qué condiciones hoy está viviendo la disidencia sexual, ¿no? Quienes acompañan, por ejemplo, compañeras travestis trans, en el marco de la jornada que se dio en el hotel, decían, bueno, las lesbianas siempre estuvieron con nosotras, siempre nos acompañaron, hay una hermandad, hay una solidaridad que se da dentro del colectivo que hace que hoy haya activismos en diferentes puntos del país con esta intención de visibilizar y que no quede impune. Y también el ejercicio que ha surgido en estos días es, bueno, si hubiesen sido 4 mujeres blancas que no vivían en una pensión hacinadas, como es este caso, ¿hubiese sido la misma repercusión? O no hubo otros hechos en los cuales salieron claramente todos los medios a cubrir y a estar viendo qué dice la familia. ¿Quién se pregunta dónde están las familias de estas personas? Entonces, me parece que hay un ejercicio que es el preguntarnos por qué tanto silencio. Y también hay algo que sí nos hemos planteado, es toda la sociedad debería estar problematizando esto, no hay que ser lesbiana para plantear esto. Si es real que desde nuestros espacios que nos organizamos, el otro día estuvimos en una asamblea feminista de Tandil como pudiendo recuperar, que nos generaba mucha gente joven, todavía con cierto impacto de estos últimos meses de temor y de poder hablar de qué nos pasa en el espacio público, ¿no? Bueno, en realidad tenemos que poder salir a decir cuál es nuestro registro, que claramente es un registro que solamente tienen quienes por lo menos nos organizamos desde ese lugar y que no tienen por qué tenerlo otras personas. Nuestro registro es que ya de un tiempo a esa parte nos venimos organizando en la Marcha del Orgullo y lo venimos planteando antes de que asuma Milei, era el temor a que justamente gobierne una derecha que plantea una falsa libertad en la cual niega las desigualdades sociales que acontecen en torno a muchas variables y no solamente hacia nuestro colectivo, digamos. Hoy está instalada una política de crueldad donde realmente no importa lo que le pasa a la otra persona. Entonces no importa si te pegan porque sos morocho o no importa si te pegan porque sos lesbiana. La realidad es que se ha establecido como cierta... se habla mucho de la política de crueldad, ¿no? Pero como cierta impermeabilidad, digamos, al dolor ajeno, ¿no? El tema es cómo yo resuelvo lo que me está pasando. Entonces no me importa si a las pocas personas que habían incorporado a través del cupo laboral travesti trans las están echando. No me pasa a mí, no me toca de cerca. Entonces sí tenemos la obligación como colectivo organizado de salir a decir, bueno, nosotros no estamos viviendo ninguna libertad, menos hace un par de meses que lejos de victimizarnos, estamos problematizando que no nos sentimos igual de cómodas y cómodos en nuestros espacios laborales, de trabajo. Tenemos compañeras y compañeros docentes que hoy, si llegan a deslizar algún contenido en torno a la ESI, a poder problematizar cómo nos vinculamos, cómo aceptamos las distintas formas de relacionarnos, están sujetos a poder estar adoctrinando. Estamos en este contexto donde parece que de repente el peligro somos quienes tratamos de hacer un planteo en torno a ver cómo hacemos para repensar las reglas del juego de esta sociedad, ¿no? Entonces de repente nos sentimos en riesgo
y es un riesgo como muy concreto. No es el único hecho que ha acontecido y sabemos que no va a ser el primero. Hoy recuperábamos, como en esto de ver noticias, que en noviembre del año pasado una docente que iba a trabajar a Loma de Zamora por ir con un guardapolvo con un pin que decía Educación Pública y tenía una colita que de los colores del orgullo. Una mujer la golpeó en el colectivo y nadie salió a defenderla, contenerla. Sí. Digamos, estamos frente a ese estado, entonces me parece que esta problemática no tiene, digamos, si quieren podemos poner foco en ese hombre, por qué ese hombre hizo lo que hizo, o podemos pensar qué nos está pasando como sociedad y podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Sí, que es la ruptura de los lazos sociales y de consensos que ya creíamos saldados y que hay que ponerse a pensar y a discutir de nuevo todo, inclusive en un país con legislación de avanzada, con legislación pionera, como la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la educación sexual integral, son todas leyes que todas tienen más de 10 años de existencia y donde se había avanzado mucho en políticas públicas y ahora se retrocede desde lo social, ¿no? Lo político en este caso es una expresión, es una traducción, un reflejo de lo que ha sucedido como sociedad, ¿no? Ha catalizado toda esta política de la crueldad. Manu, vos tenés que acordarte, el año pasado, cuando en el ECO se publicó lo de la Marcha del Orgullo, sí. Hubo que restringir los comentarios, fue una decisión editorial por el nivel de odio y de violencia que incitaban. Obviamente muy bien les pareció a los editores no habilitar eso y se restringieron, una de las pocas publicaciones creo yo históricamente que se han restringido los comentarios para no seguir fomentando toda esa catarata de odio y de violencia, que vos lo mencionaste, la Marcha del Orgullo, la forma de organizarse. Y que encima, ese caso de la marcha, no era la primera vez que cubríamos una marcha del orgullo. No, tampoco. Años ya que se viene cubriendo. Eso es lo que llama la atención también, porque vuelvo a la misma, ya hemos estado presentes, acompañando y demás, pero la cantidad de mensajes que hubo, o la cantidad de mensajes que uno puede leer en este último tiempo, es bastante fuerte. Sí, un poco es eso, digo, que nos podemos acostumbrar, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el odio y digamos, y hasta dónde estos discursos de odio que en un punto se legitiman por parte de quienes hoy conducen el gobierno nacional, con decisiones políticas concretas, digo, que van en detrimento de los avances que hemos pensado, digo, en la desjerarquización del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, lo mismo con el INADI, digamos, dan pauta de una mirada en torno a esta problemática que veníamos planteando, ¿no? Y que en realidad incluso el vocero presidencial relativiza en términos de poder dar una explicación en torno a este hecho en tanto fueron asesinadas por ser lesbianas, ¿no? Relativizar, la violencia es violencia. Bueno, no, pero nosotros venimos discutiendo como movimiento social que, no viene discutiendo solamente en la calle. Hay investigaciones, hay toda una normativa incluso que hoy sigue estableciendo que, sí, hay muchas violencias, pero dentro de las violencias reconocemos las violencias por motivos de género y veníamos a discutir que la violencia por motivos de género no era solamente hacia mujeres, sino también dentro de un estado patriarcal. Las violencias también son hacia las disidencias sexuales en el mismo marco, de desigualdades que nos atraviesan. Veníamos pensando en reformular justamente la ley para poder ampliar ese sentido, El Estado venía interviniendo en ese sentido, el Estado venía comprendiendo en su intervención en el Ejecutivo con políticas públicas que comprendían justamente que las violencias no se dan solo hacia las mujeres, sino hacia las lesbianas, travestis, trans, maricas, bisexuales. Entonces, un retroceso total, con la eliminación del ministerio, claramente hay un retroceso total, y eso en un punto genera un sentido común que es habilitador de estos hechos. Nadie dice que el hombre que armó la Molotov dijo voy a disciplinar a todo el mundo y a todas las lesbianas. Sin embargo, ese hecho en puntual de violencia extrema termina generando un disciplinamiento para quienes somos parte de ese colectivo y para quienes en un punto van a hacerlo o están repensándose o lo que sea como sociedad, claramente genera un estado de situación nuevo. Tal cual. Argentina, recién cuando comentabas que hicieron una reunión y demás, decías esto de que fue mucha gente joven. ¿Hay una generación que a esto lo interpreta de otra manera, como una cosa común y normal? ¿Es tema generacional que pasen estos temas?
¿A qué te referís? Por ejemplo, este asesinato de las chicas. Yo creo que hay una juventud que está totalmente paralizada porque creía que había un camino allanado que se abría y que de repente se encuentra con que el camino no es tan lineal, con que de repente, lo que está bueno de los activismos es que a veces se generan diálogos intergeneracionales. Entonces, claro, las compañeras travestis trans grandes siempre es como, bueno, ellos ya tienen todo bastante cocinado, en un punto no tuvieron que luchar como tuvimos que luchar nosotras, rompiendo los DNIs en la cara de los medios para decir que no valían nada y que nadie nos estaba respetando. Entonces me parece que hay una juventud que hoy está todavía como consternada por el nivel de violencia y agresividad con el cual se apuntala hacia los feminismos y hacia la organización colectiva en general, digamos, ¿no? Y lo más preocupante de eso no es lo que enuncian solamente las referencias con responsabilidades, que es sumamente preocupante, sino es lo que palpamos en el cotidiano, claro, en el espacio público. Entonces me parece que hay un ejercicio de se instalan constantemente mentiras en torno a la organización colectiva de cualquier desigualdad que podamos, que nos pueda llevar a organizarnos y a participar en política. Entonces, cuando estamos muy lejos de algunas situaciones, esas mentiras de repente, dan lugar a que se reproduzcan, ¿no? Entonces es, bueno, en realidad sí llegan comida a los comedores. Bueno, pero si vos no te cruzás con una compañera, como nos pasa a nosotros, que dice, estoy desesperada porque tengo comida para una semana y nada más, como fue hace unos meses, entonces de repente cala una mentira, si vos no estás en cercanía a esas situaciones. Entonces capaz que esta situación que pasó en Barracas nos debe llevar a preguntarnos, bueno, ¿cuán cerca estamos de personas lesbianas? ¿Cuán cerca estamos para preguntarle cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente sentís libertad en este momento? Y la verdad que nosotros no sentimos libertad en absoluto. No solamente no sentimos libertad de mercado al momento de ir a comprar alimentos y darnos cuenta de que no llegamos a fin de mes. Claramente nos sentimos en un estado de alerta permanente. Ni siquiera salir en los medios nos es igual hace un año atrás que ahora, digamos. Sin embargo, una por comprensión histórica, porque entiende que no hay que dejarse amedrentar ni desmoralizar, sigue dando batallas y sigue organizada colectivamente. Ahora, esa es mi percepción. Ahora, una lesbiana, como conozco miles de personas grandes que le costó muchísimo su trayectoria poder compartirlo en su familia, en espacios laborales, y ha sido un proceso totalmente artesanal, hoy ve esa situación y no sé cuántas fortalezas internas subjetivas tiene para seguir su vida y que eso no le afecte, claro, efectivamente. Entonces, me parece que estas situaciones, además de perturbarnos, nos debe dejar pensando algunas cuestiones, ¿no? Y además, la implicancia internacional. A mí, yo desde diciembre estoy consternada con la vergüenza internacional que podamos pasar, y estas cosas realmente, estas definiciones, no solo en el retroceso en materia de política pública, que es lo que más me preocupa, pero además estos hechos y lo que el gobierno nacional sale a decir nos expone muchísimo para un país que ha sido ejemplo en términos de materia normativa y con las resonancias que eso tiene para los colectivos que luchan en otros lugares, ¿no? Perdón, Mari, no sé si... No, avanzó. Estamos hablando de esto, ¿no? De que en leyes y demás, recién Mari decía matrimonio igualitario y demás, en leyes capaz que estamos muy avanzados, pero socialmente ¿estamos avanzados? Bueno, la realidad pensábamos que sí. Pensábamos que sí, seguro. Mira, cuando pasó lo de la docente Loma de Zamora, ella decía, no podía imaginar que había tanto odio alrededor. Y mínima, tanta indiferencia cuando nadie la ayudó. Y la realidad es que cuando se dio el debate de matrimonio igualitario, al igual que otros debates que se han dado de forma pública, también había un activismo organizado y sostenido en contra. Entonces, me parece que es negar que por más que hayamos en un punto ganado, saldado ciertos debates, después no hay que negar que en realidad hay todo un consenso que contrapone, a nuestros planteos, ¿no? Entonces me parece que eso nunca terminó de morir en un punto, y hoy está siendo totalmente alimentado, y ahí sí hay una responsabilidad. Por eso, hay consignas que son muy claras, como no es libertad, es odio.
también discutiendo un poco con el concepto de lesbofobia, digamos, ya hace tiempo que no les... Digo, para veces parecen debates muy académicos, muy conceptuales, pero son concretos. No se trata de ninguna fobia, es una definición personal y que alimentada muchas veces colectivamente a odiar a colectivos por sus características. Digo, vivimos en una sociedad y eso cuesta muchísimo a veces repensarnos y cuestionarnos, pero vivimos en una sociedad que claramente es racista, por ejemplo, y no dice y no lo reconoce. Entonces, digo, me parece, es gordodeante, ya lo dije hoy, pero digo, no me parece menor. La realidad es que son situaciones que hoy nos exponen en el espacio público y en el espacio laboral, y donde nos sentimos un poco desprotegidas, ¿no? Tal cual. Recuerdo hace un par de meses haber hablado con mi queridísima Blonda Jones, drag de nuestra ciudad, y ella me ha comentado cuando ha salido, a veces montada, ¿no? Básicamente una vez le tiraron piedras, ¿no? O sea, y esto pasó en pleno centro de la ciudad. Te estoy hablando y ella sale montada y no está montada todos los días. Tal cual. Yo tengo amigas trans que le tiran piedras de hace años bastante seguido en la calle. Cualquier persona, digamos, pasa todos los días. No te puedes desmontar, digamos. Yo no dejo de ser lesbiana en ningún momento, por ejemplo. Claro, eso... Salir a la calle, dejar por las dudas. Yo ahora tengo un riesgo porque me he dado cuenta de que mi corte de pelo me expone, por ejemplo. Me enteré... Ay, Dios, los estereotipos. Me enteré de que en las redes sociales la gente se dedica a agredir a la gente con flequillo. Yo tengo un flequillo 360 grados. Pero te queda muy bien ese Pero te luce, pelo. totalmente. Pero por eso me parece que a veces nosotras hacemos como unas discusiones muy finitas dentro de nuestros espacios, pero es eso, no es lo mismo quienes habitan el lesbianismo, que decimos las chongas, las que en un punto en su performatividad, en su forma de habitar son más masculinas que quienes no lo son. Hay una cuestión de clase también. Me parece que esas cosas a veces no se dicen y parece que le estamos dando vueltas a cosas que en realidad son muy concretas. Mirta Legrand lo decía, como te ven, te tratan, bueno, socialmente hay valores, hay mandatos, hay estereotipos, entonces claramente hablar de... en un contexto donde un presidente habla de superioridad estética, ¿no? Uh-huh. Digamos que está refiriéndose a ojos claros, casi supremacía de la raza aria, ¿no? Una cosa bueno, nazi digamos, también. Claramente, bueno, entonces en ese contexto estamos analizando el lesbocidio a 4 mujeres que, su propio vecino las nombraba como engendros, ¿no? Y también poder pensar que no es algo tan... que la persona que las agredió vivía en el mismo lugar, en las mismas condiciones de precariedad. Entonces, poder pensar cómo a veces nos meten un debate, ¿no? Nos terminamos peleando, como pasa muchas veces, decimos pobres contra pobres. Bueno, personas marginadas contra personas marginadas. Realmente es muy triste la situación en la que estamos viendo en términos sociales. Sí. Y que este hecho cristaliza en realidad un punto, pero que en realidad mañana nos vamos a encontrar con una agresión hacia una persona por el simple hecho de ser pobre en la calle. Nos va a pasar con contextos en Buenos Aires, como un gobierno que en un punto promueve la eliminación de la gente de la calle sin dejar en claro cuáles son las políticas concretas de inclusión. Bueno, son los gérmenes, ¿no? También de un sentido común que se instala, que es habilitador. Tal cual. Esto es típico de gobiernos de derecha, porque, por ejemplo, se me viene el Vox de España, que en ese momento también una cantidad de pibes gay fueron agredidos completamente. Ahora en Perú, y si querés, Pancho, mostramos acá un cachito la compu, porque en las últimas horas Perú, por ejemplo, a la gente trans literalmente le dice que son enfermas mentales. Una resolución lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y estipula la nueva cobertura médica que debe garantizar el Estado. En el documento definen que el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, son problemas de salud mental, por ejemplo. Estos son temas típicos de gobiernos de derecha. Si nos ponemos a pensar, la verdad es que, es un análisis geopolítico que puede ser muy extenso, ¿no? Pero la realidad es que
hay un ensañamiento, pero yo no podría comparar, pienso en el caso de Brasil, que es lo que más cercano nos queda en términos de tiempo y geográficamente, ¿no? Hay una violencia, digamos, trasladada hacia la militancia. Pienso en lo que fue el bolsonarismo, digamos, con toda la violencia que significó en la calle, ¿no? Hay una cuestión de superioridad y bajo esa superioridad, en general, el mundo es heterosexista, digamos, ¿no? Establece a la heterosexualidad como algo supremo y superior hacia cualquier otra forma de habitar el mundo. Y ahí, cuando decimos heterosis sexista, sí, incluimos la categoría cis, que justamente es la contraposición de lo trans, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de la gente no se reconoce y no dice, yo soy heterosexual y soy cis. A mí me ha pasado de preguntar a la persona, ¿sos heterosexual? No, porque piensa que estás preguntando si es homosexual, ¿viste? Hay un no reconocimiento de esa categoría, no como una categoría solamente que nos explica a cada una de las personas, sino como una categoría y como una categoría que ordena socialmente, ¿no? Entonces, las políticas públicas a nivel mundial y todo el mundo se organiza en términos heterosexuales. Entonces, cualquier movimiento, cualquier gobierno que realmente logre escuchar el planteo que se viene dando en torno a poder repensar las formas de gobierno, rompiendo esa idea de heterosexualidad, seguramente sean gobiernos los que escuchen, los que den lugar, gobiernos más bien progresistas que de derecha, que tienden a tener esa cuestión de libertad de mercado, pero después conservador. Pero bueno, eso depende, la verdad que no me atrevo a hacer un análisis mundial, pero sí que realmente hay una discusión ahí en torno a qué gobiernos pueden dar lugar a escuchar un poco esta crítica. Sí, los gobiernos progresistas son más contrahegemónicos, si se quieren. Uno no se da cuenta de la hegemonía porque ya lo damos por sentado, ya es lo dado, nos parece a todos natural. Y justamente ese es el poder de lo hegemónico. Los progresismos pegan un poco más la historia de contrapelo y van contra esa hegemonía, pero los varones blancos, cis, heterosexuales, de clase media, ilustrada, son los que, y de clase alta, son los que manejan el mundo, básicamente, claramente, históricamente. Sí. Y hay que pensar después en las demás interseccionalidades. Pero eso es lo hegemónico y lo que está acomodado y como natural, lo digo entre comillas, ¿no? Muy subrayado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay formas de vida que rompen con todo eso? Y con la familia heteronormada, sí, con un montón de cuestiones, o sea, mamá, papá, los hijos. Pero vamos a algo muy concreto, sí, la super mega política de vivienda municipal, después de años de que no hubo una política habitacional municipal que dio gobierno local, digamos, yo salí a leer las condiciones de participación. Son heteronormativas, digamos, están pensando para las familias. Una familia tipo heterosexual, con hijos y demás. La configuración del mundo y de las políticas públicas, digamos, tienen que poder estar repensadas un poco más a la luz de lo que es la realidad, digamos, la realidad. Y estábamos dando debates sobre leyes que reconozcan el cuidado, el cuidado paternal, se dice en realidad, pero como estamos tratando de pensar licencias que reconozcan la diversidad de las familias. Había como todo un camino que estábamos haciendo, obviamente muy anclado en un ejecutivo, como era en su momento, con un ministerio que estaba pudiendo abrir esas discusiones, y de repente es un retroceso fundamental el que estamos llevando a cabo. Hay una situación internacional que la habilita, ¿no? También en España también se está discutiendo muchísimo. En España hay todo una mirada muy TERF, digamos, anti-trans y me parece que hay un contexto que es muy habilitador y también, digamos, va a seguir siendo habilitador en tanto no nos demos la fuerza de salir a decir públicamente lo que pensamos y a volver sobre debates y a volver a complejizar y a hacer cierta pedagogía de volver a explicar qué es lo que estamos diciendo. Para los que están enfrente y para los propios también, porque de repente no nos olvidemos que hay quienes siguen sosteniendo que el fracaso
del periodo anterior tuvo que ver también El lenguaje inclusivo. con el lenguaje inclusivo, Claro. con los debates que logramos instalar desde los feminismos, ¿no? No olvidemos que nada, también somos una generación, seguramente acá los tres estamos casi en las Sí, mismas sí, la edades. verdad, desde nuestra generación, sí. Que cuando éramos más pibes, nada, al gay se lo ridiculizaba en la tele, a la trans también, ¿no? Y como que somos eso, lamentablemente estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo, vos recién lo dijiste, y nos falta mucho. Y nos falta mucho, y nos falta mucho. Y hay un retroceso inclusive en ese estado de situación social, digamos. Tal cual. Mari, ¿alguna más? ¿Alguna preguntita más? Sí, yo quería decir dos cosas importantes. Ella se pregunta sola. Ella se pregunta y se contesta sola. No, porque Avance. me comprometí con compañeras Sí. del colectivo Berta Cáceres, que organiza una varieté cultural este domingo en el Periscopio. Pueden buscar en sus redes, porque ahora no me acuerdo bien el horario del evento, pero lo hacen también sumándose a la campaña de recaudación de fondos para la compañera que quedó sobreviviente, que no quedó con nada, con ningún bien personal, muy en soledad. Y también nosotros cumplimos como Casa Violeta ya 8 años y vamos a hacer un evento a partir de las 19 horas en San Lorenzo 67, y también parte de lo recaudado en la cantina va a ser para poder aportar a esta campaña. Así que, bueno, nada. Es este viernes el Es evento. este viernes. Viernes 17 de mayo a partir de las 19 horas. 19 horas. Casa Violeta, ¿dónde queda? San Lorenzo 67. Una casa preciosísima. Bien, banca que acá me están diciendo los chicos que lea el chat. Pero de acá que me cargue, vieron, pueden pasar 3 días, acá estoy. Bancame, acá Gisela Giamberdino, la bancamos. Gisela así se- Giamberdino, te amamos. Gracias por ocuparse de este tema, nos dice por acá, si vives en una casa particular es más difícil que un vecino te entre en la habitación, por ejemplo. Claro. Sí. Mucha gente la que está opinando ahora en nuestro chat, gracias, en serio, por estar del otro lado. Creemos que desde acá, desde el ECO, uno de los medios más importantes de la ciudad, hablar de este tema está buenísimo también. Sí, la verdad que por eso se agradece el espacio, por eso hacemos el esfuerzo personal de salir corriendo y venir, porque es un tema que está totalmente invisibilizado y nos parece re importante que un medio local le esté dando lugar. Vamos a ir a la fiesta. Obvio, Bueno, vamos a ir a ahí la fiesta, estaremos por el viernes, pasándola bien un rato. Y nada, tienen el espacio para lo que necesiten, Sí, en siempre serio. importante nada, poder hablar de estas cosas y repensarnos todos como sociedad hacia dónde queremos ir y bueno, y qué pasa con esos lazos sociales, ¿no? Con esos vínculos que tenemos que vivir en sociedad, en comunidad, y cuál es la mejor forma de hacerlo. Justamente el viernes, ni bien inauguramos el cumpleaños a las 19 horas, vamos a hacer una ronda de debate sobre el desafío de construir comunidad, Comunidad. ¿no? De construir esos espacios en donde seguimos tejiendo un poco y construyendo los valores que creemos que abonan hacia una vida más democrática. Tal cual. Así Repitamos una vez más, viernes a las... Viernes, a partir de las 19 horas hasta largo en San Lorenzo 67. Bien, hemos bailado muy bien ahí. Hemos bailado muy bien. Hemos sí. bailado mucho Sí. ese Bueno, sí, día. sí. Así que Se puede otra ronda. vamos a estar. Ro, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.